En esta oportunidad vamos a trabajar velocidad y aceleración instantánea. La velocidad y aceleración instantánea se calculan desde las cantidades medias y para poder calcular tanto velocidad como aceleración tenemos que hacer o distinguir dos situaciones. La primera situación es que la velocidad es constante. ¿Esto qué significa? Que cuando tenemos la ecuación de velocidad media, que es x final menos x inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, esto siempre va a ser una constante, un número que no cambia en el tiempo. Es decir, en todos los instantes de tiempo, este número siempre va a dar el mismo. Y la segunda consideración, que es para la aceleración, es que la velocidad puede variar, pero esta variación es constante también. Eso quiere decir que P sub m, que también se calcula desde posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, también va a dar un número, pero este número cambia dependiendo del intervalo de tiempo que estemos analizando, pero guardan una relación entre ellos. Si tengo el intervalo 1, tengo 2. En el intervalo 3 voy a tener 4. En el intervalo 4 voy a tener 6. Y eso quiere decir que esa velocidad está cambiando, pero está aumentando de manera gradual. Y ese número o esa variación es igual a 2. ¿Sí? Ya habíamos hablado que cuando la velocidad puede variar, esa tasa de variación la habíamos llamado aceleración. Entonces, empecemos con velocidad constante. Entonces, para la velocidad constante, eh, repito, voy a escribir la ecuación acá para que la tengamos presente. X final menos X inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Voy a analizarlo de manera gráfica. Entonces, de manera gráfica, lo que hago es mirar en el eje vertical, voy a poner la posición que se trabaja en metros, y en el eje horizontal tiempo en segundos. Entonces, para un tiempo inicial tenemos una posición inicial y para un tiempo final tenemos una posición final. Entonces, los puntos, la unión de los puntos que se trabajan acá deberían dar lugar a un gráfico, ¿cierto? A una ecuación. En este caso, como nosotros sabemos que la velocidad es constante, yo les voy a adelantar que este gráfico debería ser una línea recta, ¿sí? Eso quiere decir que la ecuación que vayamos a encontrar para cuerpos que se mueven a velocidad constante debería corresponder a una recta. En el caso específico en el cual tengamos tengamos un gráfico de posición versus tiempo. Ok, entonces, ¿qué características tiene una recta? Una recta se puede caracterizar por los interceptos, donde el intercepto con el eje vertical es la posición inicial y el intercepto con el eje horizontal debería ser el tiempo inicial, ¿cierto? Pero desde ya les digo que pues la idea es que siempre nuestro tiempo inicial sea configurado en 0 segundos, es decir, el cronómetro siempre es iniciado cuando inicia el movimiento.
De pronto, acá en la posición, eso también se puede dar, a veces no, porque a veces a nosotros nos sirve más poner nuestros ejes no exactamente en cero, ¿cierto? O por ejemplo, en el caso de los cuerpos que caen, a veces el mejor eje no está en el piso, ¿cierto? Entonces, acá voy a dejar simplemente posición inicial, puede ser cualquier número que corresponda pues al sistema físico, pero el tiempo inicial sí debería ser configurado en 0 segundos cuando empieza el cronómetro. Entonces, tengo los interceptos y tengo la pendiente también. Recordemos que la pendiente se calcula eh, eh, como eh, la tangente sí, aquí se forma un triángulo rectángulo y sería la tangente de este ángulo que sería la inclinación. Esa es la interpretación de la pendiente. Es una inclinación, es decir, qué tan inclinada está la recta respecto al eje X, ¿sí? Entonces, esa pendiente yo la voy a calcular acá. Eh, si miro el ángulo, ¿cierto? Al mirar el ángulo, yo puedo ver que este de aquí, este de acá, es el cateto opuesto y ese cateto opuesto es la resta de esas dos cantidades x final menos x inicial y el cateto adyacente es este de aquí y este de acá puede ser calculado como el tiempo final menos el tiempo inicial. Así que la pendiente, que sería la tangente de ese ángulo, debería ser cateto opuesto, que es x final menos x inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Como podemos ver, eh, como podemos ver, esta pendiente es totalmente equivalente a la velocidad, ¿sí? Eh, ¿Qué otra interpretación podemos obtener de acá? Resulta que pues esta pendiente, como lo estamos viendo acá, eh, es igual a la velocidad media, porque es un número, ¿cierto? No es un vector. Ahora, recordamos que a nosotros lo que queremos hacer es hacer un análisis más específico, más profundo de lo que pasa en los intervalos, ¿cierto? Por esa razón es que nosotros queremos calcular las cantidades instantáneas, porque las cantidades instantáneas me dicen qué pasa dentro del intervalo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera puedo hacer eso? Lo que voy a hacer es hacer esto, esta cantidad de aquí, el t final menos el t inicial y el x final menos el x inicial cada vez más pequeños, ¿sí? Cada vez que los hago más pequeños, yo voy a poner aquí esa velocidad que ya no es media, sino que voy a tratar de hacerla instantánea, la quiero calcular cuando el delta de velocidad sobre el delta de tiempo, esto tiende a cero, perdón, delta de posición, delta de tiempo. Ambos se hacen cada vez más pequeños. El problema es que si esto llega a ser 0 sobre 0, tenemos una indeterminación, pero nosotros sabemos que la velocidad en realidad sí existe, ¿cierto? Entonces, para poder trabajar con estos intervalos, nosotros lo que hacemos es sacar el límite cuando delta t tiende a 0 de esa velocidad. Cuando hacemos esta operación, no voy a entrar en detalles de cómo se hace, nosotros encontramos que esa velocidad se convierte, en este caso sería la velocidad media, se convierte en la velocidad y sería la derivada de la posición con respecto al tiempo. Eh, Eso quiere decir que la velocidad tiene el significado matemático en una recta de ser la pendiente de esa recta, ¿sí? Cuando uno deriva, cuando uno quiere saber cuál es la derivada de esa función, debería ir a mirar la pendiente de la recta, ¿sí? De manera numérica. Eh,
Si nosotros en este caso, algunos de ustedes todavía no saben derivar porque apenas están empezando a ver cálculo diferencial, esto también lo podemos trabajar desde la pendiente, precisamente porque ya dijimos que la pendiente era la derivada. Así que yo voy a decir que la velocidad instantánea es igual a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, pero en nuestras condiciones iniciales nosotros ya dijimos que la mayoría de veces, o siempre mejor dicho, esto va a ser cero, así que eh, este tiempo me queda pues como tiempo, no es necesario que sea un tiempo final, sino que es el tiempo. Y aquí me queda velocidad por tiempo igual a x final menos el x inicial. Voy a pasar esta posición inicial a sumar y me queda que la posición final en un instante de tiempo t debería ser velocidad por tiempo más la posición inicial. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros podemos decir que esta ecuación está representando el movimiento del cuerpo y a este movimiento es el que ustedes conocen desde el colegio y se llama movimiento rectilíneo uniforme. Ok, entonces, eh, ¿qué interpretaciones podemos obtener nosotros o qué análisis? Como resumiendo lo que vimos acá. Primero que todo, que la velocidad no cambia en el tiempo. Esta misma premisa significa, pues tiene el mismo significado que la distancia aumenta en una tasa de cambio constante y que si yo tengo un gráfico el gráfico de posición versus tiempo es una recta donde la pendiente es la velocidad.